de muchos cambios. Venimos puntualmente, en el caso del mercado argentino, con un marco muy positivo, tanto los bonos soberanos, principalmente en dólares, es decir, emitidos por el Estado Nacional, como las acciones de empresas argentinas, vienen ya desde hace un tiempo en un proceso importante de suba bastante marcada. Los bonos en lo que va del año llevan subidos un 30 y pico % en dólares. Tengamos presente un poco dónde estamos parados. No me quiero meter en lo que van a hablar más adelante los especialistas, pero venimos de bonos en niveles de 15, 20 dólares hace un año y medio, cada 100. Hoy estamos hablando de valores de 56, 60 dólares cada 100. Esto viene, por supuesto, un poco por mejoras en las expectativas del año pasado, expectativas de un cambio de rumbo desde lo económico a lo financiero. Y bueno, después, en función de las medidas que se van tomando, que apuntan a paliar el déficit, a generar superávit fiscal, primario y financiero, es decir, sin incluir e incluyendo pago de servicios de deuda. Por supuesto, esto no es casualidad, sino que es lo que le da el sustento real a la posibilidad de repago de los bonos. Esto obviamente genera una baja del riesgo país. El riesgo país tenemos presente que es el diferencial de rendimiento de la curva de bonos de Argentina a 10 años con respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto es importante porque indica un poco el nivel de tasa que paga un país para endeudarse, y más allá de lo que sea el país, eso es un poco un marco para las empresas y que tengan acceso al mercado de capitales de manera amplia e importante. Por supuesto que el mercado viene viendo con buenos ojos las medidas que se van tomando, pero a diferencia tal vez de veces anteriores, está esperando un poco que se vayan confirmando, como para ir pagando si se quiere. En ese sentido, la aprobación de la ley de bases por el Senado la semana pasada fue una buena señal, tanto para los bonos como para las acciones argentinas. Las acciones argentinas también vienen en un proceso de suba, en principio por expectativas. Ahora, confirmadas distintas medidas, puntualmente en el sector energético, por ejemplo, con el cambio del marco, que permite actualizaciones de tarifas. Si bien hubo también en ese frente idas y venidas, no podemos dejar de tener un ojo desde lo político, que afecta justamente el desenvolvimiento de estas medidas, cómo se van dando. Entendemos que en un principio se le dio prioridad a la acumulación de reservas, a la baja del déficit y a la baja de la inflación. Esto generó que algunos ajustes inclusive nuevamente se posterguen. Por ejemplo, aumentos tarifarios de energía que iban a ser para mayo, se postergaron para junio, julio. Eso entendemos, por supuesto, que va a implicar un índice de inflación ya no tan bajo como el 4,2 que tuvimos de mayo, pero bueno, claramente hay un sendero de desinflación que también favorece a los activos argentinos, ¿sí? Entonces, en ese contexto nos encontramos, un contexto en el cual el mundo, si se quiere, está empezando a mirar un poco los activos argentinos. Hasta el momento entendemos que es la gran mayoría de lo que hay dando vueltas de dinero es flujo propio, flujo local. También entendemos que si empieza a haber flujo real en inversiones desde afuera, puede haber subas adicionales en los activos argentinos, y puntualmente para ese contexto en el cual haya inversiones tanto genuinas como desde lo financiero, que van de la mano de hecho, como también en títulos públicos. Una suba de los títulos públicos podría lleve la curva de Argentina hacia niveles de países como Ecuador y similares, puede acarrear subas importantes de entre el 30, 40 y más altas todavía en dólares. Por supuesto que hay distintas inversiones para distintos perfiles, pero este contexto entendemos que puede ser todavía favorable para
las inversiones de Argentina, ¿sí? En distintos activos, siempre según el perfil de riesgo de cada uno y las necesidades. Así que la idea de esta charla es un poco eso, dejarlo con los especialistas que le van a comentar un poco de algunas oportunidades, inversiones destacadas tanto en renta fija, es decir, en bonos, letras, obligaciones negociables, son bonos privados, como en renta variable, sí, en acciones, CDRs, algunos sectores destacados, como les decía, por ahí el energético viene siendo la estrella y uno entiende que es probable que lo siga siendo con esta actualización, como decíamos, de los cuadros, de los esquemas tarifarios, este nuevo régimen que puede implicar incentivos para inversiones importantes en desarrollo, exploración, en el sector energético como Vaca Muerta y todo lo que implica, no solamente exploración, prospección, generación de petróleo, gas, también su transporte, por supuesto, y potencialmente el procesamiento en plantas, ¿no? Y eventualmente la exportación. Se está hablando de plataformas offshore para explotación de petróleo, ¿sí? Entonces, esto puede dar un marco para que distintos niveles de inversiones vengan a Argentina y los precios de hoy puedan representar oportunidades para distintos sectores y puntualmente en el energético. Así que, como les decía, la idea es que la charla sea informal, va a ser una presentación por parte de nuestros especialistas y después la idea es que puedan ir dejando sus consultas, inquietudes en el chat y bueno, lo vayamos viendo y podamos ir respondiendo, lo que sea durante el encuentro, y si queda algo pendiente que lo podamos ver después, ¿sí? Así que si les parece bien, yo los voy a dejar con Tomás Hunt y con Alexis Krell. Ellos les van a hablar un poco de lo que es renta fija y renta variable. Así que los dejo con ellos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y estamos a disposición. Hola, buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por haberse tomado unos minutos de su mañana en estar con nosotros. Como decía Ricardo, mi nombre es Tomás, soy asesor bursátil de la empresa, especialmente en el segmento de individuos. Y bueno, un poco como dijo Ricardo, la idea es comentar un poco las distintas alternativas que tenemos en el mercado, tanto de renta fija como de renta variable, que sea más una charla un poco más distendida tal vez, y que cualquier inquietud o cualquier duda que vayan teniendo, la vayan dejando ahí en el chat, que la vamos a ir contestando. Ahora voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se ve bien, antes de comenzar a hablar. Por ahora no, ahora sí. Ahí se ve bien. Perfecto. Sí. Bueno, la idea básicamente es, yo voy a hablar un poco de lo que es renta fija, Alexis después le va a comentar un poco lo que es renta variable, pero como para hacer una pequeña introducción de estos tipos de inversiones, podemos decir que en todo lo que es mercado, todo lo que es la bolsa, los activos pueden dividirse o clasificarse en dos grandes tipos de activos. Por un lado tenemos los activos de renta fija y por otro lado tenemos activos de renta variable. La diferencia principal es que uno cuando invierte en activos de renta variable, Alexis después se lo va a poder comentar mejor, a priori no conoce el rendimiento que va a obtener de esa inversión. En cambio, cuando uno invierte en activos de renta fija, uno en el momento en el que realiza la inversión, a priori ya sabe el rendimiento que esa inversión le va a dar, que va a obtener de realizar, bueno, justamente esa operación, porque las condiciones de la inversión y demás ya está todo pactado de antemano. Entonces, a manera de introducirnos en este tema, en el mercado se pueden comprar y se pueden conseguir instrumentos de renta fija tanto en pesos como en dólares. Bueno, justamente introduciéndonos en el tema,
seguramente este último tiempo hayan escuchado hablar de este tipo de instrumentos, que son letras emitidas por el Tesoro, son las famosas LECAPs. Digo que seguramente hayan escuchado hablar porque se han popularizado mucho en los últimos meses. Básicamente son bonos emitidos por el Tesoro que son de muy corto plazo, porque a diferencia de otros tipos de bonos, las LECAPs, las letras, tienen un plazo de vencimiento siempre menor al año. Entonces uno en el mercado puede conseguir distintas letras que podemos ver en el cuadro. Esas son todas las letras que actualmente están cotizando, y cada una tiene una fecha de vencimiento distinta, pero siempre menor a los 365 días. Para entender un poco el cuadro y qué es lo que se refleja ahí, vamos a agarrar como ejemplo lo que es la letra, la LECAP S31E5. S31E5 es lo que se conoce como ticker. Cuando uno quiere buscar un activo financiero, siempre lo va a tener que buscar a través del ticker, que no es más que la forma de identificar ese activo. Entonces, cada letra, como cada instrumento financiero, tiene un ticker particular que le identifica. En este caso tenemos, por ejemplo, la S31E5, que es una letra que tiene vencimiento el 31 de enero del 2025, digamos, vence el año que viene. Le queda de vida 226 días, y que en el momento en el que se licitó, porque todos estos instrumentos, recuerden, que en este momento están cotizando en el mercado secundario, pero en un momento, en su principio, fueron emitidas a través de una licitación. Entonces, ahí tenemos también algunas características correspondientes al periodo en el que se licitaron. Por ejemplo, hablando en este caso de esta letra en particular, se emitió el día 25 de marzo del 2024 con una tasa de rendimiento mensual del 5,5%. Letras ha habido muchas a lo largo de la historia. En su momento estuvieron las LEDs, las LETES, las LELICs. En este momento las que se negocian son las LECAPs, que significa letras de capitalización, y básicamente lo que hacen es ese rendimiento mensual que yo les mencioné que se emitieron con el 5,5% mensual, lo va capitalizando y uno recibe el rendimiento o obtiene el rendimiento de la inversión al vencimiento. Bueno, ahí tenemos también el precio al que se negocian actualmente en el mercado. Actualmente se está negociando un precio de 128 pesos con 50, y uno al vencimiento, que es la fila donde dice Power Finish, va a recibir 172 pesos con 65 de esa inversión. Eso es porque, como les comentaba anteriormente, en renta fija, uno, en el momento en el que realiza la inversión, ya conoce el rendimiento que va a obtener. Entonces, uno sabe que comprando esa letra o cualquiera de las otras, al vencimiento, ya sabe cuánto le va a pagar ese instrumento. Es como para unos comentarios también referidos a este instrumento, se ha vuelto muy popular porque básicamente es comparable con instrumentos, por ejemplo, como puede ser un plazo fijo, pero que tiene dos características que lo hacen más atractivo en este momento. Por un lado, la liquidez, porque al tener negociación y cotización en el mercado secundario, uno, si necesita el dinero, puede venderla y hacerse de los pesos en 24 horas o incluso en el día, y no tiene que movilizar el dinero por el plazo que ya sabemos, en un plazo fijo, va a tener que ese dinero inmovilizarlo por el plazo que lo realice. Y por otro lado, los rendimientos también. Como podemos ver en las últimas filas, son los rendimientos de cada una de las letras. Uno, para compararlo con otros instrumentos, por ejemplo con el plazo fijo, siempre tiene que hablar de tasa nominal anual. Es un rendimiento directo de la inversión, pero que se anualiza y se obtiene esa tasa. Entonces, teniendo en cuenta que desde las últimas bajas de tasas del Banco Central, hoy en día los bancos más o menos están pagando en promedio un 32-33% tasa nominal anual. Si uno ve los rendimientos que podemos obtener con este instrumento, uno ve que también es atractivo desde ese lado. Un segundito, voy a seguir admitiendo gente. Perfecto.
Bueno, acá, como para cerrar la cuestión de CAPS, recuerden, cualquier duda que vayan teniendo, la dejan en el chat, que después la vamos a ir contestando. Acá tenemos una curva de rendimientos, que básicamente es lo que se mostraba en la tabla anterior, pero expresado en forma de gráfico, y que no deja más que los rendimientos de todas las letras, y lo relaciona con el periodo al vencimiento. Y bueno, con esta curva uno lo que puede ver, o a priori lo que podría llegar a ver es las que están por encima de la curva, que no sé si se llega a apreciar bien, pero hay una delgada línea roja. Bueno, las que están por encima podría considerarse que están relativamente baratas en comparación con las otras letras, y las que se encuentran por debajo podrían considerarse que están un poco caras. Entonces, con este gráfico uno puede ir viendo a lo largo de toda la curva, tal vez en este momento, qué letra conviene comprar, qué letra conviene vender, y bueno, y la va arbitrando de esa manera. Después, otro instrumento en pesos, seguramente también los hayan escuchado hablar. Ahora en el último tiempo no están siendo tan demandados, pero hubo un periodo, principalmente de fines del año pasado, que los bonos SER y los dólar link sí fueron más demandados. Son instrumentos en pesos que uno puede comprar, también son bonos, pero que ajustan el capital en base a algún índice en particular. En el caso de los bonos SER, uno lo compra y le va a ajustar el capital que uno le va a recibir al vencimiento por el índice SER, que no es más que el coeficiente de estabilización de referencia, que es un índice que elabora el Banco Central periódicamente, todos los días. Uno incluso si entra a la página del Banco Central, estos datos los puede ver diariamente. Y este índice, el SER, sirve para actualizar el capital justamente de este tipo de instrumentos. Entonces, siendo un caso en particular, por ejemplo, un bono SER, que podemos ver ahí, el ticker, que es lo que le mencionaba anteriormente, la forma de identificar a cada uno de los instrumentos. Si vamos, por ejemplo, al TZX28, es un bono que ajusta por SER, que vence el 30 de junio del 2028, y que en la actualidad está rindiendo inflación más un 6,12%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que al vencimiento el capital se va a ajustar por la inflación de todo el periodo, y además va a obtener un rendimiento extra del 6,12%. Como les digo, en este momento están un poco más atractivos que lo que estuvo tal vez hace un mes o 2 meses atrás, porque como antes están siendo mucho más demandados por las expectativas a futuro. Recuerden que todo esto responde a la expectativa que el mercado tiene de acá en adelante. Estaban un poco caros, entonces estaban teniendo, por ejemplo, inflación menos un 5, un 10%. Hoy, teniendo en cuenta la demanda actual y las expectativas a futuro, están rindiendo inflación más una tasa de rendimiento positivo, algunos, sobre todo los que son más largos, los cortos tal vez no. Y después otro instrumento también bueno, es similar, pero ajusta por otro índice, son los bonos dólar link, que también ajustan el capital que uno va a recibir al vencimiento, pero con la diferencia que no por inflación del periodo, sino por la evolución del tipo de cambio a 3.500, que es el dólar oficial, digamos. En base a la devaluación que suceda durante el periodo, ese capital que va a recibir uno al vencimiento se va a ajustar. También, a pesar de que en el último tiempo levemente repuntó el interés, no están siendo tan demandados, porque bueno, la devaluación viene bastante planchada en el 2% mensual, y bueno, como esto responde a expectativas a futuro, no están siendo tan demandados en este momento. Pero como para cerrar un poco la cuestión de bonos y títulos de pesos, tienen que saber que tienen instrumentos, como son las recaps, que le permiten a uno posicionarse en pesos a corto plazo, que tienen alta liquidez, y comparándolo con cauciones o plazos fijos, tienen rendimientos mucho más atractivos.
Y si no, también, si uno busca tal vez un poco más de cobertura, tiene la posibilidad de comprar bonos que ajusten o por inflación o por evolución del tipo de cambio. Y después, dentro de también, siempre hablando de instrumentos de renta fija, tenemos dos instrumentos en particular. Por un lado, las obligaciones negociables, y después, por otro lado, tenemos lo que son bonos soberanos y subsoberanos. Las obligaciones negociables, para que quede claro y en simples palabras lo que significa o qué naturaleza tiene ese instrumento, básicamente son empresas que necesitan financiamiento y que en su momento tienen dos alternativas. O salen a buscar capital a un banco, por ejemplo, o salen a buscarlo al mercado de capitales. En este caso salen a buscarlo al mercado de capitales, emiten una obligación negociable, el inversor le otorga financiamiento y la empresa, que son empresas de primera línea del país, como pueden ver ahí en los flyers, tenemos Lomanera, Pampa Energía, Telecom, YPF, promete al inversor devolverle el capital en un periodo de tiempo determinado, a una fecha de vencimiento determinada, pero hasta esa fecha le va pagando una determinada tasa de interés. Tomemos como ejemplo la obligación negociable de Telecom. Telecom al inversor le promete devolverle todo el capital el 18 de julio del 2026, pero semestralmente le va a ir pagando una tasa de interés. Acá, una cuestión muy importante también a tener en cuenta es que probablemente muchos hayan recibido estos flyers de obligaciones negociables y no hay que confundir lo que es TIR, que es lo que pueden ver ahí, que es el rendimiento de la inversión, con la tasa de cupón que paga la obligación negociable. Porque la TIR es una medida que a uno le indica, le indica lo más preciso posible, el rendimiento que va a obtener de la inversión, pero que tiene dos supuestos. Supone que uno mantiene la inversión hasta el vencimiento y que reinvierte todos los cupones que vaya cobrando, ya sea interés o amortización, a la misma tasa de rendimiento. Entonces, si bien no es 100% precisa, es la medida de rendimiento más utilizada y que tiene en cuenta todas las variables. Y bueno, otro gran atractivo que tiene las obligaciones negociables es la posibilidad de que uno recibe el flujo de fondos, los intereses y las amortizaciones en dólares, pero el mercado a uno le da la posibilidad de comprarlo con dólares o comprarlo con pesos. Entonces, uno, por ejemplo, puede comprar pesos, puede tener pesos, comprar una obligación negociable, se queda dolarizado y, bueno, básicamente va a estar, además de atado al rendimiento de la obligación negociable propia, que es un instrumento bastante conservador, no se va a mover mucho el precio como si tal vez un bono soberano, va a estar atado o su rendimiento va a estar dado también por la evolución del tipo de cambio. En este caso no es como en los bonos dólar link, que uno queda atado al dólar oficial, sino que acá hablamos del dólar MEP, los dólares financieros. Y por último, respecto a los bonos soberanos, también es una posibilidad, es un instrumento de naturaleza similar, pero la gran diferencia es que es un título en dólares emitido por el Estado y no por empresas. Entonces, en Argentina, a diferencia de lo que pasa en todo el mundo, los bonos del Estado son considerados más riesgosos que los bonos corporativos, por eso tienen un rendimiento, bueno, como pueden ver, mucho más alto, si bien es cierto que en Argentina, por las características, las idiosincrasias del país y demás, los bonos soberanos se comportan más similar tal vez a una acción que a una obligación negociable, pero bueno, tienen que saber que la alternativa está y depende mucho de cómo vaya evolucionando la cuestión macroeconómica, política y demás, porque son muy sensibles a esa cuestión. Y por último, y como para cerrar también, tenemos una alternativa intermedia en este momento de bonos emitidos y denominados en dólares, que son BOPRIAL, que son bonos emitidos por el Banco Central en vez de por el Tesoro. Entonces, podemos, en cuanto a riesgo,
situarlo entre lo que sería una obligación negociable y lo que sería tal vez un bono soberano emitido por el Tesoro. Y específicamente tenemos, por ejemplo, el Bopreal Serie 3, que lo pueden ver en el flyer, que está rindiendo una tasa aproximadamente del 20%. Entonces, si uno considera que es un riesgo intermedio, es un rendimiento bastante atractivo para tenerlo en cuenta. Bueno, eso fue la introducción de lo que sería renta fija. Ahora va a seguir Alexis. Cualquier pregunta que tengan, la dejan en el chat y después la vamos contestando. Buen día, ¿cómo están? Volvemos con la acción un poco. Hoy vamos a hablar sobre lo que es renta variable, más llamado acciones, ¿sí? Voy a sacar ahora la presentación esta para poder pasar a presentar otra cosa y comienzo con esto. Coméntenme a ver si se ve bien, ahí debería estar empezando a compartir. Sí, se ve. Se ve. ¿Se ve? Buenísimo. Ahí está. No me abre. Bueno, no importa. Ajá. No me está abriendo esto. Ahí está, ahora sí. Buenísimo. Bueno, como podemos ver acá, vamos a hablar un poco de lo que son acciones. Las acciones, entendamos que es obviamente una participación de una empresa, ¿no? Nosotros podemos tener acciones de una forma más cerrada, lo que sería tal vez hoy conocido como una SRL, alguna sociedad chica, familiar. Y una vez que esa empresa evoluciona, y obviamente crece a una gran escala y está necesitando y demandando, ese negocio está demandando un gran flujo de capital. Obviamente hay veces que no solo se hace para poder obtener dinero y financiamiento, que obviamente, como decía Tommy, una de las opciones también son las obligaciones negociables. Hay veces que una empresa sale a cotizar simplemente por el hecho del prestigio, porque cotizar en bolsa, obviamente, que eleva el prestigio de esa empresa, ¿no? Entonces, entendiendo que estamos hablando de un negocio que debería ganar plata para ser sustentable, nos viene el tema de el free cash flow, ¿no? ¿Qué es el free cash flow? El free cash flow, pasándolo a castellano, es el flujo de caja libre. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Bueno, pongamos el ejemplo de un hogar común y corriente, de nuestra casa. Nosotros tenemos un sueldo, unos ingresos por mes. ¿Y cómo sabemos si vamos a tener mejor o peor poder adquisitivo? Si vamos a poder cambiar el auto el mes que viene, si vamos a poder cambiar de casa, irnos de viaje, etcétera, cambiar el mobiliario de la casa. Obviamente nos tiene que sobrar algo de ese ingreso. Básicamente, el free cash flow de una empresa es justamente esto. Es lo que le sobra a la empresa luego de pagar todos sus gastos. Y esto es muy importante a la hora de analizar una empresa. De hecho, son medidas que nosotros contemplamos a la hora de seleccionar empresas, de recomendar también, cuando algunas personas nos preguntan qué es lo que tenemos en vista, ¿no? Justamente. Ahora vamos a centrarnos un poco en el gráfico este que estamos viendo. Acá tenemos un gráfico histórico que viene desde el 2020, y estas barritas que están en verde o en rojo por ciertos periodos, es justamente este free cash flow, que dice si a la empresa le fue mejor o peor que una pequeña aclaración, esto está en cuatrimestres, así que eso nos está diciendo si la empresa tuvo mejor rendimiento y ganó más dinero libre. No es que ganó más dinero y le aumentaron los gastos también, sino que le quedó más dinero libre con respecto al mes anterior, perdón, al cuatrimestre anterior. Entonces,
Como podemos ver, todas las acciones y el precio en sí de una empresa está muy relacionado a esto. Obviamente que si acá vamos a ver el caso de Chevron, está un poco confuso tal vez que interponen entre los gráficos, pero veamos esto, observemos cómo el precio en esta parte, ¿sí? Empieza a justamente a agarrar viaje, a apreciarse una vez que se van viendo acá cómo aumenta esa ganancia por acción, ¿no? Está todo muy ligado. Fíjense que una vez que el free cash flow empieza a bajar y empieza a disminuir, que no quiere decir en este caso, como en el anterior, que se esté perdiendo, sino que se está ganando menos. Fíjense cómo el precio empieza a estancarse, empieza a estabilizarse durante un largo periodo de tiempo. Ahora vamos a pasar con este caso de Nvidia, que justamente este está un poco más claro. Fíjense qué gran correlación que tiene esto, ¿no? Cómo la empresa empieza a ser cada vez un poco más rentable y más rentable y más rentable, y cómo ese precio sigue evolucionando. Y justo cuando, bueno, siempre viene el precio y el free cash flow viene un poco rezagado, ¿no? El precio se empieza a ver, se empieza a reflejar después de un cierto periodo de tiempo. Pero es muy interesante el hecho de ver cómo el precio empieza a disminuir a medida que el flujo de caja, o sea, las ganancias netas de la empresa empiezan a bajar. Y inmediatamente cuando ese flujo de caja libre, esa ganancia, toca en un suelo, y empieza a repuntar, ¿no? Podemos ver cómo se dispara automáticamente. De hecho, acá podemos observar una gran diferencia en la ganancia de un cuatrimestre a otro. De hecho, si mal no recuerdo, este momento fue cuando presentó, sobre los gráficos, sobre los procesadores específicos para inteligencia artificial. Si no estoy errado, fíjense cómo el precio saltó de un momento al otro a lo mismo que salta justamente las ganancias de una forma muy abrupta. Este es otro cash flow visto desde otra perspectiva. Esto es año a año en vez de cuatrimestre a cuatrimestre. Fíjense también cómo el precio se estanca por momentos cuando ese cash flow no es o lo esperado, o es incluso tal vez que le generó pérdida. En este caso, cuando está en rojo, las barras en rojo significan que estuvo por debajo de su costo operativo, ¿no? Y obviamente que una empresa, si bien estamos hablando de una tecnológica en donde una gran parte de la evolución del precio se basa en estimaciones futuras y en proyecciones que uno espera, y en especulación, básicamente. Así todo, siendo una tecnológica que su gran fuente de evolución del precio es la especulación que se espera con la industria en general, así todo, esta empresa, incluso con lo grande que es, queda bastante estancada cuando las pérdidas se incrementan, ¿no? Y fíjense, nuevamente, de vuelta acá pasó de perder plata a ganar dinero, ¿sí? Y acá tuvimos el salto, ese gran salto. Hasta que, bueno, vino el próximo año y esto no facilitó e impulsó el precio al alza. Ahora nos vamos a empezar a meter un poco en el último tema, pues ya quedan pocos minutitos. Siempre hablando también del free cash flow y entendiendo por qué comprar una empresa, cómo decidimos comprar o no comprar acciones de una empresa y el por qué vamos a comprar una acción y no vamos a comprar un bono, ¿no? Eso obviamente queda sujeto al riesgo que uno quiera asumir. Si tal vez uno es más conservador, obviamente que la incertidumbre que puede producir tener una acción, sabiendo que un negocio puede fundirse, es mucho mayor el riesgo que vas a correr y obviamente mayor la ganancia esperada a futuro. Por eso es muy importante también entender qué perfil de inversión tiene uno, cuáles son sus objetivos,
si uno quiere realmente duplicar o quiere dormir tranquilo. Una acción, no digo que no vas a dormir tranquilo, pero bueno, un poco más de incertidumbre te deja que algo a tasa fija, como por ejemplo las letras. Ahora, veamos esto. Esta es Vista, es una empresa que es muy atractiva, realmente es una agradable inversión que proporciona año a año, nos ha ido demostrando que es una empresa muy sólida y con crecimiento hacia futuro. También vamos a relacionar un poco está en mi IPF, se me pasó el Power. Vemos cómo se relaciona, ¿no? El precio que se estanca acá con el flujo de caja, con la ganancia que tenía esta acción, y cómo a medida que los flujos y que la ganancia básicamente empieza a ser mayor, acá sí en pérdidas, sin embargo, pierde menos de lo que estaba perdiendo antes, que no es un punto menor, acá ya empieza a estar en positivo, y fíjense cómo se correlaciona, ¿no? Este aumento de la ganancia con respecto al precio. Y una vez acá, fíjense, cuando empieza este periodo de tiempo, allá en julio del 2023, que empiezan a mermar un poco las ganancias, tiene algunos meses tal vez de un break-even hacia cero nuevamente y demás, como el precio se estanca, no evoluciona con tanta ligereza como sí lo hacía cuando la empresa estaba ganando más dinero, ¿no? Ahora, algo muy interesante de esta empresa es que no solo es argentina, te permite dolarizarte al tener las acciones y al tener, obviamente, su cotización también en el NYSE, en la Bolsa de Nueva York. Esto nos permite hacer una inversión, por un lado, que nos dolarice, ¿sí? Y tener también una empresa sólida, que sabemos que cumple con sus obligaciones y con sus compromisos, y no solo eso, sino que tiene un buen management en donde están proyectando y haciendo inversiones hacia futuro para poder seguir explotando. Está muy relacionado con el tema este de la RIGI que está saliendo ahora, con el tema de la ley bases. Bueno, para hacer una pequeña conclusión, como dice el texto acá abajo, en el primer trimestre, Vista contrató más maquinaria, compró más maquinaria que van a empezar se espera, al menos eso obviamente en base a futuro, pueden cambiar los planes, pero se espera que estas maquinarias empiecen a funcionar en el cuarto trimestre y que pasen de tener 46 a 50, entre 50 y 54, viendo ciertos informes, se espera que también que entre esos 50 y 54 esté más cerca del 54 incluso que del 50 en la cantidad de pozos activos. Y esto obviamente entendiendo que es un dato ya consolidado, que la compra por parte de la empresa ya se realizó y ya están haciendo todo el proceso para que esté operativo. Nos falta contemplar también todas las condiciones macro del país. Entendamos que el país está empezando a mejorar, si sale la ley base, si sale el RIGI, esto va a propulsar mucho el sector de la energía, sobre todo la parte de vaca muerta. Entendamos también, ahora vamos a pasar con YPF. YPF es otra de las empresas que tienen muy buena proyección, han cambiado base su estructura, se está empezando a desprender de ciertos negocios que no eran rentables en su momento y está centrándose justamente todos sus recursos en hacer más rentable este negocio, de la mano obviamente que va a ayudar muchísimo la RIGI. Así que en perspectivas, cerrando, para qué es lo que esperamos de acá en adelante. Esperamos que el sector de la energía pueda florecer. Si sale la ley base, si se aprueba la ley RIGI, realmente va a haber una explosión, no solo en la parte petrolífera, sino también en las gasíferas, que para más adelante lo vamos a dejar para otro análisis, que
todo este sector de la energía va a estar muy impulsado, sobre todo que es uno de los que más fuertemente pisa en Argentina. Así que, bueno, con esto yo doy por concluido la breve charla de qué ver en las acciones, qué es lo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de recomendar una acción, de ver, de analizar. Recuerden que cualquier duda que tengan, vayan dejándola en el chat, que vamos a seguir activos un ratito más. Ahora Enrique va a dar un cierre a la charla, va a hacer unas conclusiones. Y bueno, obviamente también para todos aquellos que tengan su comercial, hablen con el comercial, dudas que tengan, que le van a surgir, ni duda alguna, más tarde. Así que mándenles y se las vamos a ir respondiendo también. Y bueno, y cualquier otra duda que tengan también con acciones, bonos, CDR, los comerciales que estamos para ayudarlos. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por haber asistido. Los dejo con Ricardo. Ricky, te dejo la posta. Bueno, gracias, Alex. Tomás, muy claros los dos. Bueno, sí, la idea era justamente un breve pantallazo de la visión de algunos de los tipos de activos, siempre teniendo en cuenta, como bien decía Alexis recién, que en general la recomendación de inversión depende del perfil de cada cliente como inversor. A veces para invertir en los mismos hay distintos vehículos. ¿Sí? Yo puedo querer invertir en Vaca Muerta y lo hago, si se quiere, de manera indirecta a través de financiamiento vía obligaciones negociables, por ejemplo, de empresas existentes, ya vigentes, o algunas nuevas. Por ejemplo, ahora hace poco salía otra licitación de oleoducto del Valle, Oldeval, ¿sí? para la ampliación del oleoducto justamente. Vaca Muerta claramente puede ser el motor de desarrollo de Argentina y vehículos los hay bastante variados. Como bien decía Alexis, por ahí Vista, que es la petrolera liderada por Gallucchio, paranaense, viene siendo un poco punta de lanza, si se quiere, en cuanto a que justamente más allá de que son expectativas, los viene más que cumpliendo las expectativas, viene aumentando la eficacia en la explotación y perforación de los pozos, viene bajando de manera muy marcada los costos. YPF claramente concentrándose un poco más en lo que es shale y tratando de vender activos, como decía Alexis, no tan productivos o no centrados, más centrados en lo convencional. También apunta a desarrollarse a través de Vaca Muerta, más allá de que es muy amplio el abanico de negocios de YPF. Algunas transportadoras de gas del sur, transportadoras de gas del norte, algunas generadoras de energía eléctrica, pero claramente el sector energético en Argentina, con este nuevo panorama, si se quiere, puede ser uno de los grandes ganadores. Así que algunas oportunidades ahí puede haber. Después en renta fija, como decía Tomás, claramente los bonos en dólares rindiendo 24, 23, 25 anuales en dólares, con perspectiva de que se siga mejorando. Tengamos en cuenta que en julio hay pago de cupones de intereses y bonos como la L30, GD30 tienen el primer pago de capital, el 4% devuelven de capital en dólares. Entendemos que eso también puede ser una buena señal para que siga comprimiendo, achicándose el riesgo país y se vean perspectivas de que el año que viene pueda haber alguna salida por mercado, si se quiere, ¿sí? Que es lo que hacen todos los países, a la deuda rolearla, pasarla para más adelante. No se paga de cash la deuda en el mundo. Por supuesto que es un desafío para Argentina porque se empiezan a concentrar vencimientos con organismos internacionales y demás. Los BOPREAL, como decía Tomás, son un vehículo intermedio con rendimientos entre el 9 y el 19 anual en dólares, con un riesgo, si se quiere, más acotado que el soberano, un riesgo del Banco Central, y las obligaciones negociables como un instrumento más conservador, invirtiendo en empresas de primer nivel, brindan buen nivel de rentabilidad, entre el 4 y el 9% anual en dólares, pueden ser un buen vehículo para darle rendimiento a los dólares, ¿sí? Y las LECAP, obviamente, para las inversiones en pesos con tasas claramente superiores a los plazos fijos, y la posibilidad de salir antes del vencimiento, de usarse como garantía de caución para tomar pesos a precios razonables en el mercado. Y después en el panorama internacional, bueno, el mundo un poco viendo qué hace la Fed, el Banco Central de Estados Unidos,
por justamente el buen ritmo de la economía de Estados Unidos, las expectativas de una baja de tasa se fueron diluyendo. Ahora el mercado está viendo que puede haber alguna baja de tasas en lo que resta del año, pero ya no con la frecuencia que se esperaban 5 o 4 bajas de tasa. La inflación viene aflojando a un ritmo menor del que se esperaba. El mercado laboral de Estados Unidos sigue muy activo, la desocupación está muy baja. Son todas señales de que se puede demorar un poco la baja de tasas, ¿sí? Y en ese panorama seguimos viendo algunas empresas que son casi empresas países, ¿sí? Estos días, un poco redondeando lo que decía Alexis, Nvidia viene con una suba de más del 160% en dólares en lo que va del año. Estos días hizo un split, una división de sus acciones, ¿sí? Quien era tenedor de una acción pasó a tener 10, es decir, recibió 9 acciones más. Eso también se replicó en los CDRs, en los tenedores locales. Es decir, el valor es lo mismo, yo tengo más acciones, pero que cotizan a menor precio que antes. Esto básicamente busca darle más liquidez y que más jugadores entren al mercado. En general, después de que pasan estos splits de acciones, suele haber más subas en los precios, es algo que históricamente sucede. Y Nvidia en particular pasó a estar cabeza a cabeza con Microsoft y con Apple como las empresas con valor de mercado más alto del mundo. Están todas en 3,2 billones de dólares, ¿sí? Esto es unos 6 PBI de Argentina cada uno. Si uno ve los niveles de venta, de ingreso de estas empresas, estamos hablando de que entre Microsoft y Google tienen ventas anuales que son superiores al PBI de Argentina. La verdad es que por eso, como les decía, pasan a ser un poco empresas países, y la realidad es que hoy a través de CDRs es muy sencillo invertir en estas empresas. Y bueno, por ahí estos análisis como los que les comentaba Alexis son los que buscan agregar valor por ese lado. Así que bueno, como les comentábamos al principio, la idea de esto era justamente mostrarles un poco la visión de algunos de los instrumentos, mostrarles un poco qué es lo que hay disponible. Y como les dijimos a lo largo de la charla, si bien no estoy viendo que haya consultas, sepan que tienen todos los canales para consultar a disposición. Quien quiera hacerlo ahora, bienvenido sea. Si no, nosotros quedamos a disposición después por cualquier medio, a través de su oficial de cuentas, a través del correo electrónico y demás. Así que bueno, si no tenemos ninguna consulta que quieran realizarme, les repetimos el agradecimiento. Esperamos que haya sido de su interés. Estamos atentos al feedback, a lo que nos vayan comentando, cómo mejorar esto, pero estamos siempre a disposición y bueno, en la medida en que vayan surgiendo temas que puedan resultar de interés, vamos a ir repitiendo estos encuentros. Así que les agradecemos la presencia de nuevo, les pedimos disculpas por la demora y por los problemas técnicos, y bueno, lo esperamos en la próxima. Muchas gracias.